Ay, es listo. Pues ya estamos listos. Vamos a empezar nuevamente una plática más con Rubén Sagui, que la verdad, antes de empezar con esta plática, estábamos hablando de que nos gusta mucho sus pláticas, porque de alguna manera tiene una información que ni el gobierno de ningún país tiene, y eso hace que se interese mucho a la gente y que nos dé esperanzas o no, como en algunas otras ocasiones nos ha dejado con muchas preguntas sin respuestas en la cabeza y sin poder dormir. Pero pues yo espero que hoy eh, tengamos alguna novedad un poco más, con una visión un poco más abierta y mejor. Y bueno, pues antes que te deje el micrófono, mi querido Rubén, nada más quiero darle la bienvenida, por supuesto, a ti, como siempre, una vez cada 15 días con temas increíbles. En esta ocasión, pues del ataque de la masacre al ataque. Así que va a ser un tema súper interesante y le pido a toda la gente que si tiene preguntas, dudas, comentarios, los escriba en preguntas y respuestas en Zoom o por Facebook y al final los leeremos como siempre y la plática queda grabada, ya lo saben, tanto en Facebook como en YouTube de La Queile. Así que pues yo creo que podemos empezar. Rubén, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha tratado estas 2 semanitas? Muy bien, muchísimas gracias. Qué bueno, qué bueno. Pues hoy yo espero que de veras tengamos un panorama un poquito más, ahora sí que más abierto, más claro, digamos, de todo este, pues, conflicto que nos tiene a todos con el corazoncito apretujado, pero que primero Dios, pues, esperemos que las cosas empiecen a aclarar. Te dejo el micrófono y aquí escuchamos atentos, ¿ok? Muy bien. Pues muchísimas gracias, Anita, la Keile y todos los participantes. Pues hoy vamos a abordar un tema que yo le llamé de la masacre al ataque. Y es el tema que está tratando también de la increíble capacidad del pueblo judío de pasar de un trauma, pero muy serio y muy profundo, pero muy rápido puede, digamos, establecerse, ir en contraataque, si hablamos en términos de guerra, y unirse otra vez a pesar de todas las grandes divisiones que tuvimos en el último año en Israel. Y puede, digamos, restablecerse y seguir su tradición de un pueblo fuerte, unido, con mucha inteligencia y mucha capacidad. Entonces, indirectamente ese va a ser el tema. Antes de empezar, que quiero una pequeña introducción de lo que hablamos las semanas pasadas, o la última conferencia, de por cómo puede ser y por qué sucedió el desastre tan grande en Israel, que tiene el ejército más poderoso en Medio Oriente, muy capacitado, con alta tecnología, con dispositivos realmente que no se ve en otros ejércitos del mundo, con mucha experiencia, lamentablemente, en guerras, pero sí fue sorprendido en una forma vergonzosa el día 7 de octubre en Sukkot. Entonces, para resumir en 2 rápidas palabras, había 2 razones principales para ese desastre. Sabemos ya que jamás sorprendió al ejército de Israel, y en la primera etapa era realmente un grande desastre. Pues la primera razón era unos conceptos, unas teorías de estrategia militar, abogados que abogaron por ejércitos pequeños, inteligentes, muy capaces,
que ya no se va a necesitar ejércitos grandes como en las guerras mundiales, donde pelearon miles de tanques contra miles de tanques, donde habían millones de soldados que estaban en los campos de batalla. Las teorías estas de la nueva estrategia dijeron que ya no va a haber guerras a gran escala. Todas las guerras van a ser tipo guerra de guerrilla, inclusive de los ejércitos. Y para eso se necesita pequeños, inteligentes y capaces ejércitos ya no tan grandes. Y realmente Israel, como otros países del mundo, adoptaron estas teorías y empezaron a achicar, a disminuir su ejército. Dijimos que Gaby Eisenkot, que era el primer comandante que empezó con esta tendencia, tomó algunos pasos en esa dirección. Ya hablamos de eso, que todos los oficiales que no llegan, por ejemplo, una medida que tomaron, oficiales que no llegan a los 33 años a un grado de teniente coronel, fueron despedidos, lo que disminuyó la parte de los oficiales del ejército para dejar solamente realmente los más capaces, los más inteligentes, que así pensaron. Subcontrató algunos servicios del mismo ejército, como de los choferes, del mantenimiento, etcétera, etcétera. En fin, con esta medida, y los que vinieron después de él siguieron con esta medida y lograron disminuir el ejército de Israel, ahorrando mucho dinero al Estado de Israel, que necesitaba ese dinero para su economía y para dirigirla a otros sectores de la economía, como educación, como hospitales, como infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto fue la primera razón. La segunda razón también está basándose en un concepto y en una manera de vivir, de ver el mundo. Y esto es el concepto equivocado que Hamas, el grupo terrorista Hamas, que es el gobierna la franja de Gaza, está disuadido. Israel es muy fuerte, tiene un ejército importante y jamás nunca va a atacar a Israel porque el costo del ataque a Israel es muy alto. Israel va a destruir su infraestructura, le va a dar un golpe muy fuerte, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso jamás está disuadido y no va a atacar a Israel. No es lógico que ataque a Israel porque va a perder. Pero no es lógico para una persona occidental con una mentalidad progresista, democrática progresista. Pero para una persona doctrinada, religiosa, que fue educado desde 2 años en fanatismo religioso, donde hay que eliminar el Estado de Israel del mapa, porque el Estado de Israel significa para ellos y representa para ellos todo lo mal del mundo occidental. La idea, por ejemplo, de la democracia, de igualdad de los géneros, de los derechos de los homosexuales, de la división entre el Estado y la religión. En fin, todos los valores que nosotros tan apreciamos y creemos que son valores los más importantes en nuestra vida y nos hace la vida que queremos, no rigen para estas personas. Ellos tienen otra mentalidad, no ven el mundo como nosotros. Al contrario, muchos de ellos están muy dispuestos a matarse y ser mártires
subir al paraíso, tener las 72 vírgenes y su familia, sus padres, y de igual manera desean esto. Entonces, si nosotros tratamos de medir a Hamás y sus objetivos, y si está disuadido o no está disuadido, en términos occidentales, estamos asegurados en un fracaso. Y eso es lo que pasó en Israel. Ahora, ¿por qué en la cúpula del ejército profesional no debería entrar este tipo de consideraciones? Deberían conocerle a Hamás. Entonces, aquí hay un punto importante que hay que saber. En Israel, el ejército es un ejército del pueblo. Todo el mundo es del ejército. Una pequeña parte son personas de carrera, los oficiales, etcétera, y todo el resto del pueblo son reservistas hasta los 50 años. Entonces, todas esas ideas de democracia reformista y que penetraron a la sociedad israelí, que vinieron desde el occidente, de Europa, Estados Unidos, etcétera, necesariamente penetraron a las filas del ejército también, porque son las mismas personas que viven en la sociedad y después están en el ejército. Es un ejército del pueblo. Entonces, sí, estas ideas se filtraron en el ejército y en el gobierno y en otros lugares, y no analizaron o no entendieron bien quién es el enemigo que está frente a ellos. ¿Y cuál era el concepto? Que había un concepto que va a haber enfrentamientos cada X años entre Hamás y el Estado de Israel. Hamás siempre va a perder. Y después Israel va a tener una época de paz, fíjense, de paz durante unos ciertos años. Y después va a haber otra ronda de enfrentamientos en la cual Israel va a ganar otra vez. Y Israel va a ganar otra época de paz entre guerras o entre conflictos. Y así sucesivamente. Esta política ya está décadas en vigencia. Tuvimos en 2008 el primer enfrentamiento grave con Hamás. Yo no hablo de cosas pequeñas, hablo de guerras. Le llaman conflictos, pero eran guerras. En 2008 era una operación que se llamaban plomo fundido, Oferet Yitzhak. Le llamaron operación, pero era guerra. Después, de 2008 a 2012, 4 años de paz, de tranquilidad. No entendieron que no es paz. Era una época que jamás se armó, se preparó, se capacitó, se financió para derrotar a Israel, para eliminar a Israel. Y así fue. Durante 4 años había paz en términos de Israel, pero preparación para la próxima guerra de punto de vista jamás. Y en 2012 había otro conflicto. 2 años después, 2014, había otro conflicto grande, que no es conflicto, era una guerra. Los israelíes le llamaban operación, pero era una guerra. Y otra vez jamás perdió, Israel destruyó parte de su infraestructura y lo que ustedes quieren. Era la segunda vez. La tercera vez, 2014, perdón. En 2021 había otra guerra con Hamás. Esta vez sí lograron 7 años de paz, de tranquilidad. Pero no eran de paz y tranquilidad. Hamás nunca dejó su objetivo
de aniquilar y borrar a Israel de la paz de la tierra, de sacarla del Medio Oriente. Primero, porque representa todo lo que los musulmanes y la sociedad árabe en esta zona no acepta. Y segundo, religiosamente tampoco, la parte religiosa es muy importante. Somos infieles como los cristianos y no puede ser que un infiel controla tierra que alguna vez en la historia era musulmana. Y todos sabemos que toda esta zona después de Mahoma, en el siglo 7 y 8, etcétera, estaba conquistada por los musulmanes. Entonces, nunca van a aceptar los religiosos y la manera que les educan, que infieles controlan Jerusalén y Tel Aviv y Haifa y toda esta tierra que era tierra musulmana. Ok. No vamos a abundar más eso porque hablamos de eso. Entonces, solo una observación más. Cuando las últimas manifestaciones en todo el mundo, vemos personas jóvenes que están saliendo a la calle a favor de los palestinos y gritan, desde el río al mar, Palestina va a ser, o algo así. Pero cuando dicen del río al mar, cuando los israelíes escuchaban esto hasta la fecha, pensaban que eso son palabras vacías, que no tienen sentido y significativo. Pero sí es significativo. Cuando alguien dice que de Palestina va a ser del río al mar, quiere decir del río Jordán al mar Mediterráneo, la pregunta que hay que preguntarle a esta persona es, ¿y dónde va a estar Israel? No hay lugar allá para Israel. No hay lugar allá para Israel. Y eso no logramos entender. Entonces, esta es la situación, por eso pasó lo que pasó. Otro factor importante era digamos, Israel está muy avanzado tecnológicamente y tal vez se confió demasiado en sistemas tecnológicos que le van a proteger. Por ejemplo, les voy a mostrar, para empezar, la famosa cerca que Israel construyó a todo alrededor de la franja de Gaza. Espero que lo vean. Esta cerca es una obra de arte, de tecnología, que realmente no existe en el mundo. Con sistemas muy avanzados de sensores, de cámaras, de inteligencia artificial, algo realmente una obra de arte que no existía. Y Israel pensaba que con esta tecnología tan alta y con todo lo que logramos, sí se podría proteger a Israel contra un ataque. Pero todos sabemos que cualquier tecnología que tenemos, que sea el teléfono, que sea el otro, tiene sus limitaciones. Cuando no hay internet, no funciona nada, etcétera, etcétera. No voy a entrar ahora en detalles cómo lo hicieron, ya lo hablamos. Pero sucede que esta famosa cerca, obstáculo, no fue suficiente. Faltaba allá fuerza del ejército con tanques, con soldados, con rifles, con municiones para proteger a los asentamientos alrededor de la franja de Gaza. Y no puede ser que los soldados durmieron en esta mañana y pensando que esta maravilla de la cerca les va a proteger. De eso también sabemos. Bien, entonces, lamentablemente, aquí vemos un mapa de los primeros días del ataque, prácticamente horas. Los terroristas de Hamas lograron penetrar
muy, muy profundo. Toda la zona que está en amarillo es la zona donde los terroristas hicieron lo que querían. En todos los asentamientos, kibutzim, moshavim y hasta ciudades como Sderot de Israel, sin que había una suficiente fuerza para repeler este ataque. Entraron muchos, miles, y Israel no contaba con eso. A propósito, si ustedes ven aquí la línea roja que estoy señalando ahora, era el plan de ellos. Llegar hasta Netivot y hasta Ofakim, que son ciudades muy importantes al sur de Israel. Muy importantes. Ya muy cerca de Beersheba. Entonces, lamentablemente lograron durante los primeros días penetrar en toda esta zona que está en amarillo. Los pocos israelíes que tenían armamento y tenían rifles y tenían cómo defenderse, se defendieron como héroes, realmente como héroes, se sacrificaron para proteger sus aldeas, sus kibutzim, y hay historias de increíblemente emocionantes de cómo lo hicieron. Y demoraron 2 semanas a limpiar toda esta zona, porque había terroristas que encontraron después de 10 días todavía andando por estos kibutzim, por estas ciudades de Rot, etcétera, etcétera, que lograron escapar y lo único que querían es matar judíos. Y si alguien creía que está disuadido este señor y tiene miedo de morir, como nosotros, occidentales, hablo de occidentales, está equivocado. Esta gente tiene otra mentalidad y vuelvo a repetirlo. Quieren morir para ser mártires. ¿Sí? Esta gente extremista. Entonces, esto fue la situación. Bueno, por suerte, Israel, de la masacre, que no quiero mencionar otra vez, cosas horrorosas que sucedieron, se organizaron y empezaron el ataque, y con bastante éxito. Y de eso vamos a tratar. También quiero hablar algo de la geopolítica mundial para ver el panorama mundial que se tiene que ver con toda esta guerra. Entonces le digo que atrás de todo este ataque y de todos los proxies que están rodeando a Israel hoy en día, está Irán. Irán tiene sus metas, quiere ser el país más importante, hegemónico en el Medio Oriente, y Irán y el mundo musulmán está apoyando a este ataque de Hamas para aniquilar el Estado de Israel, para sacar de esta región una cultura que es totalmente contra la cultura de ellos. Entonces, hay una campaña muy importante política de salvar a Hamas. Y Irán lo está llevando y otros países árabes a través de una presión política muy importante en todo el mundo. El canal de televisión Al Jazeera, que lo vamos a mencionar a continuación, es un elemento muy importante en formar la opinión pública contra Israel y con mucho éxito. Están operando en la ONU. Ya vimos la votación de 127 países contra Israel, 14 solamente a favor de Israel. En otras palabras, 127 países querían un cese de fuego inmediato. Solo 14 países dijeron que no y había otros que obstuvieron. En fin, hay una presión muy
muy importante. Y les cuento que esta presión solo va a aumentar a medida que la crisis humanitaria va a aumentar. Y hay una crisis humanitaria en Gaza, hay muchos palestinos desplazados de toda la parte del norte de Gaza. Israel, como quiere aniquilar y destruir a Hamas, indicó a la población que vayan hacia el sur, cerca de la frontera aquí abajo con Egipto, donde la ONU y instituciones internacionales ya pusieron campamentos nuevos para recibir estos refugiados nuevos, y dicen que ya son 800,000 o casi 1,000,000 de gente de Gaza que llegaron al sur. A propósito, Hamas no dejó a estos ciudadanos de salir y huir de esta parte que Israel está atacando. Y llegaron a un extremo que mataron a los que querían pasar. Ellos no, a los primeros días no pasaron porque sabían que jamás les va a matar. Solamente cuando Israel empezó a controlar más y más esta zona, abrieron ejes seguros para esta gente para que puedan pasar y les protegieron contra Hamas para que no les maten. Y realmente muchos se pasaron y llegaron al sur. Bueno, entonces la idea, a medida que esta crisis humanitaria va a aumentar, la presión sobre Israel va a ser más grande y vamos a ver si Israel va a poder lograr su objetivo de destruir este grupo terrorista Hamas en la franja de Gaza y cambiar el régimen. Ahora vamos a ver los objetivos de la guerra de Israel también. Otro punto importante y muy, muy penoso es que jamás, igual como Irán, igual como muchos países árabes, consideraron este ataque y este conflicto de un rotundo éxito que destrozó la imagen de Israel fuerte. Eso también fortaleció muchísimo los sentimientos nacionales que tienen muchos, los mismos palestinos. Porque ahora dicen, sí se puede derrotar a Israel. Es la primera vez que tal vez mostraron que para ellos ganaron este conflicto contra Israel. Y eso ha hecho mucho daño a la imagen de Israel y fomenta más aún los sentimientos nacionalistas de los palestinos. Algo muy negativo para el Estado de Israel. Para Israel, por otro lado, era un fuerte golpe a la moral. Mejor no menciono eso, pero había hasta israelíes que dijeron que quieren salir de Israel, que no es un lugar para vivir. Otros dijeron que ya no tienen la seguridad de vivir en las zonas fronterizas. Por ejemplo, todos los kibutzim y moshavim alrededor de la franja de Gaza y en la frontera norte, la frontera con Líbano, ya tienen mucho miedo de vivir allá después de lo que pasó, porque se sintieron que nadie los defendió. Entonces, hay problemas muy graves también en la sociedad israelí, pero a pesar de todo eso, como ya dije, la sociedad israelí se unió en una forma increíble, están muy unidas hoy atrás de su gobierno, atrás de su ejército, para proteger y salvar el Estado de Israel, que es el único lugar que tiene Israel. Entonces, realmente es un fenómeno que vimos muy positivo, donde en época de crisis profunda se une
el pueblo de Israel, a pesar de todas las diferencias que tienen, lo ponen a un lado para salir de la crisis. Y eso es lo que sucede y está siguiendo sucediendo. Ahora, vamos a otro punto de ver de punto de vista iraní cómo pensaron ellos que se va a desarrollar esta batalla. Entonces, los iraníes y de los Hamas también, que son lo mismo, pensaban que Israel va a seguir con esta política que mencionamos hace un rato de absorción, de tener conflictos cada X años para tener la paz. Entonces, ellos pensaban, según la experiencia anterior, que ya había 4 conflictos, que Israel va a seguir la misma política. Pero esta vez el gobierno de Israel y todo el pueblo, o la gran mayoría del pueblo, definitivamente desean destrozar y aniquilar este grupo terrorista para siempre. Y entendieron desde la cúpula del ejército y el gobierno y hasta las personas, la población de Israel que estaba a favor de Hamas y que pensaba que sí se puede vivir con los palestinos, entendieron realmente que la política de absorción adoptada en las últimas décadas sí puede llevar a un terrible desastre al Estado de Israel y es una amenaza hasta su existencia. Entonces, es la primera vez tal vez que lo entendieron. Y realmente las reacciones de unión, de lucha conjunta contra este mal. Otro punto importante es que tenemos que prever o esperar una reacción iraní más fuerte. Entienden que Irán se presenta como la que protege sus proxies. Ellos financian, capacitan, apoyan sus proxies. Hasta el momento, la verdad es que Irán no apoyó demasiado a Hamas, los abandonaron. ¿Qué apoyo dio Irán en este conflicto hasta la fecha a los de Hamas? Ninguno. Alguna cosa pequeña hicieron a través de Hezbollah en Líbano, donde hay roces diarios y entre los de Hezbollah y el ejército de Israel. Hezbollah está mandando raquetas, hay actividad contra los asentamientos de Israel en la frontera, con la idea de distraer a Israel de la frontera sur y ocuparlo un poco en la frontera norte. Pero no hubo un conflicto tan grande hasta la fecha. En otras palabras, Irán todavía no se presenta como un imperio que apoya sus proxies en una forma incondicional. Y a medida que Israel está ganando la guerra con Hamas, y lo está haciendo, hay que esperar que Irán va a tomar cartas en el asunto y va a tratar de proteger sus proxies. Ahora vamos a ver cómo lo puede hacer. Pero es de esperar que eso es lo que va a pasar. También existe el gran riesgo que la alianza geopolítica, sobre todo entre Israel, Arabia Saudita y Estados Unidos, que es una continuación de los tratados de Abraham, que es una alianza contra la alianza que pudo lograr Irán. Hay un peligro, o ellos pensaban que esta alianza también se va a desmoronar. Y con los ataques y con el conflicto, Arabia Saudita
se va, por lo menos en este momento, no va a entrar en esta alianza con Israel, porque Israel está matando musulmanes. Y realmente en eso consiguieron. Arabia Saudita ya declaró que va a dejar las negociaciones en este momento hasta a ver qué pasa con este conflicto. Entonces, eso era el pensamiento de Irán cuando empezaron este conflicto también. Querían desbaratar la alianza que Estados Unidos tan necesita entre Israel y Arabia Saudita. Si mencionamos que el próximo año va a haber elecciones en Estados Unidos, es muy fácil de entender por qué Biden presionó tanto a Arabia Saudita e Israel entrar en esta alianza. Muy bien. Entonces, este pensamiento de Irán, que va a haber otra ronda de enfrentamientos y después va a haber una negociación, va a haber una negociación con Hamas, considerando Hamas como un gobierno legítimo de la Franja de Gaza, va a haber negociaciones de cese de fuego, va a haber negociaciones de intercambio de rehenes, y todo va a salir como ellos quieren, y Hamas va a salir muy fortalecido, porque va a ser ya un gobierno conocido en la arena internacional, y a pesar de enfrentar a Israel y todo, va a seguir siendo el gobierno importante de la Franja de Gaza, se va a fortalecer, Israel se va a debilitar. Y además, este gobierno extremista de terror va a ganar Cisjordania. Quiere decir, va a ganarle a la autoridad palestina, que es más moderada, que hoy día controla y gobierna la Cisjordania. Y todo eso pensaba Irán, que al apoyar a Hamas van a lograr también que este gobierno controlará la Cisjordania en un futuro. Y sabemos que en Cisjordania hay muchas células de Hamas que Israel está destruyendo diariamente en sus operaciones nocturnas. Ahora, 2 semanas, vamos históricamente, 2 semanas después que pudieron Israel limpiar toda esta zona de terroristas que se infiltraron a territorio israelí, el gobierno de Israel y el ministro de Defensa, Yoav Gallant, presentó un plan para la Cisjordania, perdón, para Gaza. Y el plan tiene 3 etapas. La primera etapa es eliminar el grupo terrorista Hamas y ocupar toda la parte norte de Gaza, todo lo que vemos acá. Ocupar, a pesar que suena muy horrible. La segunda etapa es limpiar todavía los restos de focos de resistencia que tiene Hamas en toda la franja de Gaza, desde el sur hasta el norte. Y en la tercera etapa es una etapa más política, una solución política a toda esta franja de Gaza. No definió cuál es la solución a propósito, porque hay algunas posibilidades que podemos mencionar a continuación. Y realmente Israel, durante 2 semanas, porque estamos ya más de un mes en el conflicto, entonces eran más o menos 2 semanas, 10 días, 2 semanas, limpiar lo que entraron a Israel. Las siguientes 2 semanas era una preparación para una operación terrestre de entrar con soldados a la misma
ciudad de Gaza, al mismo lugar donde están las comandancias de Hamas, etcétera, etcétera. Ok, eso es el plan y Israel está marchando con este plan y les quiero decir que hasta está avanzando bastante más rápido de lo pensado. Otra observación tal vez muy rápida e importante, Israel durante toda esta época acá, que había conflictos con los Hamas, también se preparó, no creen que solamente Hamas se preparó. Israel recibió hace muchos años unas bombas que tiene solamente Estados Unidos e Israel, le llaman GBU-27. Es curioso que esta bomba, el gobierno de Obama, a pesar de ser muy hostil hacia el gobierno de Israel, el gobierno de Obama aprobó la entrega de estas bombas que tiene solamente Estados Unidos e Israel hoy en día a Israel, en la época que Israel hablaba en atacar los reactores nucleares iraníes. Israel hablaba de atacar a Irán y no dejarla que llegue a su capacidad nuclear. Entonces, en esta época, el gobierno de Obama dio estas bombas que son increíblemente poderosas, pueden penetrar hasta 60 metros bajo tierra y al explotar causar un pequeño terremoto, temblor, que destruye túneles, destruye otros, digamos, construcciones subterráneas. Y la verdad que era dirigido para la actividad nuclear iraní que también está bajo tierra. Entonces, esto Israel está usando hoy día en la franja de Gaza, destruyendo túneles. De los 500 kilómetros de túneles que existen en Gaza, que dicen que existen en Gaza, dicen que 100 kilómetros ya fueron destruidos con esas bombas y con otros medios. Entonces, eso es algo que tiene Israel y lo usa con mucho éxito. Otra cosa que apenas ayer publicaron, que era hasta ahora un secreto militar y ahora ya está publicado, es un dron muy, muy especial que se llama Karnaf. Karnaf es un animal, ahí se me fue el nombre en español, pero no importa. Pero la ventaja de este Karnaf, de este dron, que está avanzando con las tropas que están avanzando en el campo de batalla y tiene una fuerza de fuego y puede eliminar el enemigo en tiempo real en batalla. Es algo muy avanzado y muy importante que también Israel ya está utilizando. Otra cosa novedosa es una bomba de espuma. Esta bomba de espuma contempla dos elementos químicos que cuando explota esta bomba se mezclan uno con el otro, como por ejemplo el poliuretano, no sé si ustedes conocen, y está creciendo en su volumen miles de veces y formando una espuma que penetra por todo lado y muy rápido se endurece y es más fuerte que el concreto. ¿Para qué creen que están usando estas bombas? Para tapar las entradas a los túneles. Y realmente el sistema de túneles que le llamamos el metro de Gaza es un sistema muy avanzado donde invirtieron billones, pero billones con B, de dólares, y con sistemas de ventilación, de electricidad y muchas otras cosas. Entonces, con esta bomba de espuma, pretenden tapar muchas entradas o salidas de estos túneles. Otra cosa que Israel desarrolló es el robot especializado en túneles. Es muy pequeño, muy ágil, tiene cámaras, puede avanzar en túneles, tiene ametralladoras y puede ayudar a los soldados de la guerra dentro de túneles.
Y a propósito, esta guerra de dentro de túneles es la primera vez en la historia militar que un país está experimentando y aparentemente con bastante éxito. Bueno, entonces Israel está preparada para esta guerra y la verdad que la operación terrestre ya empezó. Bueno, en esas 2 semanas de preparación, había muchas quejas en la población israelí. ¿Por qué espera Israel y no ataca de una vez? ¿Sí? Entonces, la respuesta es que el ejército de Israel tenía que prepararse, tenía que tener información de dónde están los túneles, dónde están los puestos de comandancia de los ejércitos de Hamas, de los terroristas. Y realmente durante las 12 semanas, Israel atacó desde el aire y bombardeó 13.500, casi 14.000 objetivos militares de Hamas y destruyó mucho de su infraestructura, de estructura. Em, y, y después de destruir mucho de la infraestructura de túneles, etcétera, Israel solamente ahora está empezando a entrar en la franja de Gaza para ahorrar vidas humanas de los soldados israelíes. La invasión a Gaza empezó desde el norte, aquí podemos ver, desde el noreste y desde el norte. Y también desde de la mitad de la franja de Gaza, porque la idea es dividir la franja de Gaza en dos. Y hay un río, un wadi, que se llama Wadi Gaza, o en hebreo río Besor, que está pasando, que está empezando en el Negev y llega por la franja de Gaza y llega al mar Mediterráneo. Este río es un obstáculo natural entre la parte norte y la parte sur de Gaza. Y también sucede que jamás una importante infraestructura de ellos está en la parte norte. Entonces, aquí vemos este río en la parte de Gaza. Aquí vemos una estación eléctrica que tiene Gaza, la única que tienen allá. Aquí, entre paréntesis, solamente quiero mostrarles el mismo río llega de Israel a Gaza. Entonces, para ver la diferencia en cultura, etcétera, fíjense, ese es el mismo río en la parte de Israel. Es una atracción turística donde los israelíes pasan en el verano, en el invierno, para ver este maravilloso río. Entonces, es otra vez un contraste de culturas, cómo mantienen el río de la Franja de Gaza y el mismo río hace unos metros ya en la parte de Israel. Entonces, volviendo, por aquí entraron las fuerzas israelíes y ese es el objetivo. En la parte norte, dijimos también que Irán y Hezbollah del norte no quieren todavía meter a un conflicto muy importante y muy grande, pero sí hay roces y conflictos locales diarios de unos ataques de Hezbollah a objetivos en Israel. Y es asunto de todos los días. Déjame ver si tenemos más. Sí. Y eso ya dijimos, lo hacen desde Naharía, desde el mar Mediterráneo, hasta Metula, Kiryat Shmone y Har Dov, que es una parte del monte de Hermón. En toda esta franja hay diariamente conflictos entre el grupo de Hezbollah que atacan con misiles, con drones y todo, y con fuerza israelí que están
repelando eso. Quiero decirles que de aquí hay desplazados también, refugiados israelíes también. No sé si ustedes saben, pero 120 miles de refugiados israelíes abandonaron toda esta franja del norte, de todos estos aldeas y ciudades y, y asentamientos, o no asentamientos, aldeas más bien, y se fueron al centro del país. Están alojados en hoteles hoy día. Pero el ejército de Israel les pidió desalojar aquí hay una ciudad que se llama Kiryat Shmone, que es una ciudad bastante grande. Pues está vacía, está alojada, igual como muchos otros lugares acá. Y la razón es muy sencilla. Hezbollah tiene una fuerza de Radwan, le llaman la fuerza de Radwan. Son gente muy entrenada, ya lo mencionamos, que si entran a esta parte pueden hacer un daño mucho más grande que hizo Hamás en los primeros días de batalla en la franja de Gaza. Entonces, hay refugiados de Israel también y la población de Israel también está sufriendo consecuencias muy graves. Tres palabras adicionales porque el tiempo nos está terminando. Cisjordania. En Cisjordania hay otra frente de batalla. Y hace tiempo hablamos que Israel hoy día está enfrentando más de una frente de batallas. Y para eso también necesita un ejército mayor y más grande y más poderoso. Pero en Cisjordania hay, cada noche está entrando a las Fuerzas Armadas israelíes a los campos de refugiados de Nablus, de Jenin, de Tulkarem, etcétera, donde ya hay organizados grupos de Hamas, células de Hamas, que están preparándose para atacar desde este lado. Entonces, hay otro frente de batalla muy activo, donde están peleando las Fuerzas Armadas israelíes diariamente. Les cuento que allá hay a 190 muertos palestinos, 2 israelíes, hay 1,350 palestinos arrestados, hay una incitación en las mezquitas de los palestinos allá para unirse a la lucha contra Israel. Afortunadamente, los árabes israelíes hasta la fecha no lo hacen. Y este incitamiento contra Israel ha fracasado. También les cuento que establecieron en Israel ya 600 unidades de defensa civil. Entregaron a estas personas rifles, municiones y todo, sobre todo en el norte, pero también en el sur, para que si pasa algo en la frontera norte, y es probable que pase, ya no va a pasar la situación de la franja de Gaza, donde quedaron sin ninguna posibilidad de protegerse. Entonces, sí hay 600 grupos de esos que ya tienen su armamento y todo, y van a proteger esta vez las aldeas allá en caso de un ataque de la frontera de Líbano, de los Hezbollah. Eso es en la frontera de Cisjordania. En la frontera internacional, más lejos, un poco, sabemos que los Husis de Yemen, que son proxies de Irán, igual como Hamas y Hezbollah, lanzaron misiles intercontinentales. Imagínense, son misiles que salen de la atmósfera y llegan a distancias de hace 2,000-3,000 kilómetros. Afortunadamente, Israel tiene un misil contra este misil, se llama Hetz, y pudieron derribar todos los misiles que fueron lanzados a través de los Houthis de Yemen. Los americanos también derribaron algunos misiles que llegaron de allá. Entonces,
Irán sí está tratando de armar un conflicto regional, global, en Medio Oriente, eh, para que sirve sus intereses en este momento. Y Irán amenazó que va a entrar al conflicto y si Israel entra en la campaña terrestre en Gaza. Israel ya empezó la campaña terrestre e Irán hasta la fecha quedó en palabras, o digamos muchas palabras y poco actos, pero sí Irán puede causar mucho daño a Israel. Y le voy a dar solo un ejemplo porque no hay más tiempo para eso. Si Irán obstaculiza las rutas marítimas del Mar Rojo y del Golfo de Adén, ustedes saben que ahí va todo el comercio de Israel con Asia, con India y con Asia. Y no solamente de Israel, de toda Europa. A través del Canal de Suez llegan al Mar Rojo los navíos y ahí hay un gran porcentaje del comercio internacional que está transportándose. Una gran parte es petróleo y gas, pero también cualquier otro producto. Ahora, imagínense si Irán, a través de sus Houthis, está obstaculizando o hundiendo navíos israelíes comerciales o navíos europeos comerciales, tanqueros que llevan combustible, gas o petróleo. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con los precios de petróleo en el mundo? Otra crisis tremenda, van a subir. ¿Y qué creen ustedes que la opinión pública de los países europeos, cuando van a sufrir el alza de precios tan grande de combustibles, qué creen que el apoyo a Israel de los países europeos que todavía lo apoyan va a seguir así? No, va a haber una opinión pública de terminar este conflicto porque se está afectando sus economías. En fin, Irán tiene todavía cartas y armas en su bolsillo para actuar contra Israel y contra el Occidente. Y es de esperar que, ojalá no, que en el futuro podría tratar de utilizar todos estos medios. Yo creo que voy a dejar el micrófono ahora para abrir la sesión para preguntas y cualquier otra observación que quieran hacer. Rubén, nada más, a ver, con todos estos ataques que ha hecho Israel a la parte norte, y pues todos los reportes de comandantes y de terroristas de Hamas que se han dado que han muerto, ¿tú crees que, tú no crees que ellos también hayan huido, o muchos de ellos hayan huido hacia el sur, también para protegerse? ¿Tú crees también que en el sur haya esta infraestructura, a lo mejor no tan grande como la del norte, pero posiblemente también tengan túneles y tengan armamento y todo este tipo de cosas, ¿no? Sí, sí, excelente pregunta, pero tienes toda la razón. Les voy a mostrar otra vez el mapa de la Franja de Gaza y ustedes van a ver que realmente desde la parte de este Wadi Gaza hacia el sur hay una infraestructura bastante amplia de los Hamas. Los túneles llegan hasta la frontera con Egipto, hasta aquí. Y por eso Israel dice que este conflicto va a demorar meses. Es muy largo. Entonces, Israel, después de la primera etapa, donde se va a dar un fuerte golpe a Hamas, pero no lo va a aniquilar todavía. Y es verdad que esta gente puede huir por túneles muy largos que llegan hacia el sur y se van a establecer en el sur. Y por eso Israel, como quiere tratar de no afectar la población civil y personas inocentes,
Entonces va a ser una operación quirúrgica, una operación muy cuidadosa y por eso va a demorar mucho tiempo, como demora hasta la fecha todo lo que están haciendo en Gaza, con mucho éxito, pero sí están tratando de no afectar a la población civil. Les quiero dar solo un dato para que vean qué cuidadoso está Israel. Hasta la fecha había 3.500 ataques aéreos a la parte norte de Gaza, ¿sí? Con derrumbamiento de edificios donde había comandancias generales del grupo terrorista Hamas, etcétera, etcétera. Y según datos oficiales, hay 12.000 muertos en la franja de Gaza. Si calculamos cuántos muertos hay por cada bombardeo israelí, dividimos 12.000 muertos por 13.500 o 14.000 ataques, llegamos a una cifra de menos de 1. Quiere decir, cada bombardeo israelí hay menos de una persona muerta en la parte de Gaza. Es algo que no hay un precedente así en todas las guerras urbanas del mundo. Y hay muy pocas, muy poca población civil afectada. Imagínense menos de un muerto por bombardeo. Ahora, de esos 12.000 muertos, no se olviden que parte son terroristas, parte son combatientes de Hamas. Entonces, civiles son menos de 12.000. No sabemos cuántos, pero son menos. Entonces, realmente se dan cuenta que Israel está tratando con todo su esfuerzo y tecnología de minimizar las muertes y lo que le llamamos daños colaterales y la afectación de la población civil de Gaza. Pero es inevitable, no se puede eliminar completamente. Claro. Y seguramente, o sea, tú piensas que los rehenes todavía puedan estar en la parte norte. Bueno, aquí hay otro punto muy doloroso. Hay rumores, y no sé si es verdad, que la mitad de los rehenes ya están muertos. ¿Pero Imagínate porque ellos los mataron o porque no, o porque los mataron desde antes y se piensa que eran rehenes? que murieron allá. No, no se sabe por qué, y no es seguro. Pero si es la situación, es una tragedia muy, muy grande que no lo están publicando porque hay negociaciones con los rehenes y nadie quiere que se sepa realmente la realidad. Pero si es verdad lo que dicen, es muy triste. Pero sí, por otro lado, hay están muy avanzadas las conversaciones de la liberación de los rehenes. Y a medida que presionan a Hamas más, el ejército de Israel, y a medida que está derrumbando Hamas más y más con la operación terrestre que está ejecutándose por las Fuerzas Armadas israelíes, con todo el cuidado del mundo, más chance hay que se va a liberar los rehenes. ¿Sí? Entonces, y por eso también están aumentando la presión sobre Hamas al máximo que puedan, inclusive con muchas pérdidas de soldados. Ustedes saben que desde la entrada a Gaza murieron ya casi 50 soldados. Son 1 o 2 cada día. Pero todo eso se hace para ejercer una presión increíble sobre Hamas y tener ventaja en las negociaciones de los rehenes. Es uno de los objetivos. Sí. A ver, le voy a abrir el micrófono a Paz, que tiene la mano levantada desde que empezó esta plática. Listo, Paz, puedes abrir tu micrófono. Sí, muchas gracias. Buenas noches, Rubén. Buenas noches, Anita. Hola, hola. Buenas Mira, noches. yo me he preguntado desde que empezó todo esto si se sabe que los meros dirigentes de Hamas viven, uno en Turquía, uno en Qatar, el otro, bueno, etcétera.
¿por qué razón Israel no los ataca? ¿Por qué Israel no ataca a Irán? Porque Irán ha tenido mucho tiempo que estaba amenazando a Israel de que ya iban a amenazarlo. Ya tenía tiempo, yo me acuerdo que decía que ya iban a amenazarlo, que por todos lados lo iban a atacar. Y claro, cuando ellos esperaron, cuando vieron que Israel, toda la población estaban enojadísimos con el problema de Netanyahu, entonces se aprovecharon de la debilidad del pueblo. ¿Por qué razón Israel no ha atacado a todas esas gentes? Bueno, la razón inmediata es que el problema urgente es Hamás. Entonces, antes que se terminan con este problema de la Franja de Gaza, Israel no puede dividir sus fuerzas y tratar de atacar a todo el mundo, porque tampoco tiene la capacidad de hacerlo, ni hablar de presiones internacionales. Pero sí prometieron y dijeron muchas veces que todos esos dirigentes de Hamás que viven en Kuwait, en Qatar, perdón, en Qatar y en otros lugares de Turquía del mundo, están cadáveres, ¿cómo dicen? Cadáveres caminantes, que va a llegar el día, Israel tiene como objetivo de aniquilar y eliminarlos, neutralizarlos. Eso sí, pero hay tiempo. Acuérdense en la época de Múnich con la famosa Olimpiada, todos que participaron en esta masacre de los deportistas israelíes llegaron a su fin. Demoró años, pero llegaron a su fin. Entonces, a lo mejor es la misma situación ahora, pero en este momento el problema urgente es la Franja de Gaza. Israel tiene que dedicar todos sus recursos y capacidad para resolver este problema. Gracias. Gracias, Paz. A ver, voy a abrir otro micrófono para Filip. Dime una cosa, Rubén, yo creo que es un punto a favor, por ejemplo, toda esta marcha que se hizo ayer en Estados Unidos y que tuvo una audiencia casi de 300,000 personas. ¿Tú lo ves como una palomita hacia nosotros, hacia el cariño que le puedan tener a Israel? O sea, sí podemos estar un poco más tranquilos de que nuestra voz, de alguna manera, aunque somos minoría, se está oyendo. Excelente punto. Entonces, hablando de las campañas de publicidad de Israel, en general, yo creo que en este conflicto, Israel tiene la mejor campaña publicitaria que tuvo en toda la época anterior. Quiere decir, siempre era un fracaso, siempre nos ganaron las mentiras de los terroristas, etcétera. Pero aparentemente esta vez Israel está haciendo un esfuerzo mayor y ojalá, y ya estamos viendo algún éxito. Por ejemplo, lo que tú mencionaste, esta gran manifestación a favor de Israel. Les cuento que las películas que tomaron los mismos de Hamás cuando torturaron víctimas israelíes en una forma, digamos, que no se brutal, que no se puede imaginar. Hoy día o ayer primero lo presentaron frente a muchos periodistas de todas las cadenas importantes del mundo. Los presentaron a todos los gobiernos en Europa. Y ayer o anteayer lo presentaron en el Congreso americano. Y salieron congresistas con lágrimas, chocados de lo que han visto. Y realmente, con esta barbaridad que cometieron, mucha gente, alguna gente, no mucha, alguna gente, y hablo de gobiernos, congresistas, etcétera, se dan cuenta que realmente Israel está luchando contra el mal increíblemente grande y va a llegar a ellos también.
no va a acabar con Israel. Si este tipo de grupo terrorista va a proliferar en el mundo, va a llegar a Europa y va a llegar a Estados Unidos. Eso es muy cierto. Así es. A ver, Filip ya bajó la mano. Miriam, ya te abrí el micrófono. ¿Usted cree que, buenas noches primero que nada, es posible que Arabia Saudita, viendo ya la fuerza de Israel, vuelva a entrar en negociaciones? Sí. Sí, lamentablemente van a tener que negociar porque la vida humana de cada persona israelí es tan importante para el gobierno, para el ejército y para todo el pueblo que es un punto débil en las negociaciones. Pero esta vez, como Hamás está también muy presionado, espero que Israel va a tener una fuerza de negociación fuerte y va a lograr alguna cosa positiva con los rehenes, porque es incomprendible que hay niños de meses allá como rehenes. Es algo que la sociedad occidental nunca va a aceptar. Y es posible que no pueden atacar Qatar porque se supone que es el único lugar que puede ser que puedan tener con ellos una negociación, que pueda hacer negociaciones entre los dos. En eso están, no hay muchos datos sobre esas negociaciones. A propósito, porque quieren que salgan en la mejor manera posible para los rehenes. Ahora, no se olviden que parte de los rehenes están en los mismos túneles, que no se sabe, o creo que no se sabe exactamente dónde están. Otros están en casas de los mismos terroristas. Lo dividieron en muchos lugares, lo escondieron en muchos lugares. Entonces, ellos no saben lo que hacen. Pero esperamos que con la gran presión sobre Hamás, algo bueno va a salir de eso. Gracias. Gracias, Miriam. A ver, Amelia. Amelia, por favor, abre tu micrófono. Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches. No, ya no. A ver, espérame. A ver, ya habla. Ábrelo. Ok, ¿sí se oye? Sí, ya. Ok. Perfecto. Yo pienso, ¿qué va a pasar? O ¿qué opciones tiene la gente, los palestinos, que no son jamás, cuando todo esto termine en algún momento? ¿Qué va a pasar? Digo, yo siento que todo lo que es guerra genera más odio y es un círculo inacabable. ¿Qué va a pasar? Y ya, yo oí que ya mencionó que se están pensando en opciones, ¿no? No sé cuáles puedan ser las mejores opciones para que haya una convivencia, ¿no? Bien, para que ya no se repitan estos ciclos. Digo, no, yo siento que este evento no entra en los ciclos que había habido antes, porque los de antes eran misiles y bombardeos y ya. Esto fue un ataque terrorista y entonces pensando que jamás casi lo exterminen. Yo pienso que nunca se extermina esto, pero bueno, que quede súper debilitado. ¿Qué va a pasar con la población para que no entremos de nuevo en estos ciclos? Para que haya una sensación de no estoy al lado de mi enemigo. Sí. Bueno, una pregunta muy difícil. Yo creo que la única solución verdadera es educación. Quiere decir, y eso es un asunto de tiempo. Mientras van a seguir educando personas y generaciones nuevas con este fanatismo, con este concepto religioso, etcétera, no se va a acabar el conflicto. Y quiero que sepan que la mayoría de la población de Gaza apoya a Hamás. No todos, pero una gran mayoría. Entonces, es muy difícil que en meses o en un año la población de Gaza va a cambiar su idea y va a amar a los israelíes y va a querer vivir en paz con israelíes. Por eso es tan difícil la situación, la solución política para este problema.
Pero a la larga, solo la educación va a poder remediar esta situación, este odio y este conflicto. Pero hay otra parte, o sea, por ejemplo, está la parte de Cisjordania y dentro de mismo Israel también hay grupos que no quisieran esto, o sea, que no quieren, o sea, Claro. está la política de asentamientos en Cisjordania, que pues poco a poco entonces no va a haber que negociar. Exactamente, mira, hemos mencionado eso, que, por ejemplo, el grupo de la Autoridad Palestina, que es otro gobierno de los mismos palestinos, su base en la Constitución dice lo mismo, la aniquilación de Israel. La única diferencia es la manera de hacerlo. Ellos lo quieren hacer en una forma más política internacional, etcétera, pero el objetivo es el mismo. Ahora, entre los árabes y los palestinos hay mucho más fracciones. Están los Hamas, la Yihad Islámica, los nuevos se le llaman los leones jóvenes. En fin, hay tantos grupos que están en esto, que hay una división increíblemente entre ellos también. Y por eso la solución no existe hasta la fecha, a pesar de 75 años de tratar de buscar una solución. Y yo Pero, creo que en el próximo, perdón, sí, que en el próximo futuro tampoco va a haber eso. Mientras están educados en esta forma de pensar, no va a haber solución. Pero y aún, mientras, perdón, Amelia, mientras se va a, o sea, obviamente entre la Franja de Gaza e Israel va a haber una distancia muchísimo más grande a lo que había ahorita. Eh, No van a, supuestamente no va a haber la misma distancia que había. O sea, creo de lo que he oído en diferentes pláticas que se está hablando de dejar una distancia mucho más grande para que no haya la posibilidad de que puedan entrar, pasar o lo que sea. Y, Claro, y claro, es muy cierto. Hemos mencionado en nuestras conferencias un término que se llama profundidad estratégica, cuando hablamos de Estados Unidos y China. Igual Israel, no es posible que la línea de conflicto va a estar en la frontera entre Israel y Gaza, porque entonces no hay defensa. Hay que tener una profundidad estratégica de una zona donde hicieron en muchas fronteras en todo el mundo, donde no se puede meter armamento, una zona neutral, pero Israel definitivamente va a querer una franja, no sé de qué tamaño, donde no pueden meter armamento ni Hamas ni Israel. Sí, eso es una de las soluciones que están ya pensándose en dividir y alejar Israel y Gaza y no tener el conflicto en la misma frontera. Si empieza un conflicto en el futuro y puede empezar, que sea 1 kilómetro hacia adentro o 500 metros hacia adentro, para que haya lugar y tiempo para defenderse. también para el norte, ¿no, Rubén? Exacto, sí, sí, sí. Mm, sí, sí, ya lo había yo escuchado eso. Pues primero Dios, obviamente, pues no está fácil ni tenemos la solución en la mano. Gracias, Amelia. Le voy a dar la palabra a Filip. Listo, Filip. Filip, ¿me oyes? A ver. Su micrófono está. Ya está, ya está, Filip, a ver. No sé por qué no puedo, no se puede. ¿Ya me escuchan? Ya te escuchamos. Listo.
Ok. Bueno, buenas noches otra vez. Felicidades, Reuben. Realmente muy buenos datos los que tienes, pero yo tengo una pregunta sobre los datos que das. Estos datos de muertes que proporcionas de 12,000, no hay que olvidar que son dados por la autoridad palestina. Pueden ser la mitad y pueden ser más o pueden ser menos. Esa autoridad palestina que da estos datos, en mi opinión, no sirven para nada. Y yo quiero ver cosas positivas en todo este conflicto. Y yo quisiera saber tu opinión sobre ellas. Hay que ver que fue una oportunidad tremenda. Esto, lamentablemente, a pesar de todo el descalabro internacional y todas las horribles muertes que hemos visto, pero es innegable que fue una oportunidad para acabar con Hamás, y yo creo que el gobierno de Netanyahu, bueno, el gobierno israelí, al ponerse de acuerdo con Netanyahu inmediatamente, la respuesta muy rápida, yo creo que han actuado de una forma, aprovecharon la oportunidad, pues, están destrozando a Hamás desde un punto de vista militar, los túneles están siendo totalmente destrozados, además se habla de la visión de rayos ultravioleta que han tenido sobre los túneles, se ha pretendido por todos lados que no saben dónde están, pero bien que saben dónde están. Y ya ahorita como efecto psicológico, yo creo que han, por ejemplo, dinamitado el parlamento de Hamás. Yo creo que es un punto psicológico muy importante. No había, yo creo, necesidad de dinamitarlo, pero ahí está. Y la otra situación en relación a Gaza es que ya han planteado, yo lo he visto en varias opiniones, de que Israel va a administrar la franja. Ya no van a dejar que nadie la administre. Es decir, los dineros van a pasar por Israel y ellos van a aceptar y ver que se construyen los sitios adecuados, la reconstrucción que se va a hacer. Eso es por un lado. No sé, tengo dos puntitos más, pero no sé si quieras ver esto primero. Bueno, en general sí, tienes mucha razón. Empezamos del último punto. Israel va a administrar definitivamente en la primera época la franja de Gaza y no va a permitir el establecimiento de otro terror, y el dinero que va a entrar sí va a entrar para carreteras, para hospitales, para colegios y para tratar de rehabilitar esta zona en forma normal, no en forma de una base terrorista. Eso es muy cierto. La Y otra era las cifras. sí, las cifras, estoy de acuerdo. Puede ser que es toda una mentira, que está muy inflado, que quieren presentar como los pobres que están sufriendo. Es muy probable, sí, estoy de Sí, acuerdo. mira, es como los datos que daban que en los hospitales no había armas. Hoy en día que ya están en las fuerzas israelíes en los hospitales, pues ahí están las bombas y los morteros. Bueno, el otro punto era una situación que no has mencionado y se me hace muy importante. El secretario de Economía saudí hace casi 5 días atrás decía de parte oficialmente, pues, del gobierno saudí, que sí van a seguir con los acuerdos de Abraham. ¿Qué hay de eso? Bueno, el asunto es el siguiente. Otra vez, tiene que conocer la mentalidad árabe. Y no, está muy cierto. Mira, ellos pueden decir algo en árabe para su pueblo, para sus intereses, y otra cosa en inglés para el Sí, sí. público occidental. Y lo vimos con Arafat y lo vimos con muchos líderes árabes, inclusive ahora. Entonces, los saudíes tienen mucho interés, como tú mencionaste, en llevar a cabo este arreglo, porque Israel comprobó que los misiles balísticos que salieron de Yemen y llegaron en septiembre de 2019 a Arabia Saudita, destrozando sus refinerías, a Israel no pudieron llegar, porque Israel los explotó en el aire. Y por cierto, hay un crucero norteamericano que destrozó a 2 de ellos, ¿eh? Exactamente. Pero hablamos ahora de Israel. Arabia Saudita
está convencida que Israel le puede contribuir en todo lo que es seguridad nacional, tecnología, cibernética, agricultura, etcétera, etcétera. Ya hablamos de eso en otras conferencias y tiene interés en la aliación con Israel. Pero al momento que mueren musulmanes en manos de israelíes, aparentemente y por fuera, no pueden apoyar a Israel. Entonces, es cierto lo que dices y tal vez el ministro saudita hace 5 días expresó algo que realmente es de interés de Arabia Saudita, pero todavía están pagando, digamos, los labios, las palabras, apoyando a los musulmanes del mundo, etcétera, etcétera. Yo sí aspiro y estimo que cuando Israel va a ganar este conflicto y va otra vez a restablecer su imagen fuerte, y ya lo están estableciendo, ya lo están viendo los sauditas, que ellos pobres tenían que aceptar, nadie les defendió cuando atacaron los Hutsis. Israel se está defendiendo y los Hutsis no pueden hacer nada. Al contrario, van a recibir también su merecido. Eso me Entonces, lleva a la tercera pregunta, Reuben, todo lo que dices ahorita, sí, porque se enlaza muy bien con mi tercera pregunta, que siempre ha habido y nos han espantado con el petate del muerto a todos los países de que la tercera guerra que se va a producir en Medio Oriente. Yo creo que eso es una gran fantasía. Todos los países, sobre todo, especialmente los del Golfo, no van a querer meterse en una tercera guerra. Están arriesgando sus economías, son demasiado frágiles. El ataque que tú dices de los Houthis sobre Arabia Saudita les costó 8 meses reconstruir la refinería. Y así es. ahorita vemos que con estos misiles, las nuevas guerras que tú también nos has hablado, aquí no, pero has hablado de los términos de cómo van a ser las nuevas guerras. ¡Qué bárbaro! Van a ser de misiles, van a ser de drones. Ya, se está acabando este nuevo viejo sistema. Entonces, todos estos países del Golfo Pérsico tienen mucho que perder. Irán inclusive. Pueden desaparecer sus economías en un abrir y cerrar de ojos. Todos dicen están muy bravos que una guerra y se arman, pero es una guerra que nadie quiere. Ni los europeos, nadie la quiere. Es la tercera parte del aceite mundial, del petróleo, pues viene de ahí. Yo siento que es inexistente esto. Yo creo que no puede suceder. Y precisamente cuando se abra, posiblemente al estar ya de acuerdo con los saudíes, ya que pase algún tiempo y se cicatricen ciertas heridas, cuando hagan el gran oleoducto que va a llegar del Mar Rojo al Mediterráneo, muy cerquita de Gaza, va eso a generar una prosperidad tan grande que todo el mundo se va a olvidar de esto. Yo siento que ahí, cuando haya prosperidad económica, yo siento que aparte de la educación, que tú bien dices que va a tomar muchísimo tiempo, y sí es importante por ahí, pero yo lo veo asociado a una prosperidad económica que puede dar esto. Sí, es precisamente la idea de Estados Unidos ahora de armar una alianza que empezó con los tratados de Abraham, de los países árabes sunitas moderados, que piensan exactamente lo que tú dijiste ahora, que quieren prosperar, que quieren económicamente, políticamente, etcétera. Pero lamentablemente hay otro eje, el eje que llamamos del mal, que este eje es de Irán, de una teocracia fanática, de un gobierno fanático teocrático que piensa diferente. Pero que ya no está sostenida por su pueblo. ¿Sí? Parte Y del pueblo además, un elemento que yo creo que va a ser muy importante es, y se ve cada vez más la posibilidad de que Trump llegue al poder otra vez. Y yo creo que Trump va, yo creo, a manejar estas cosas de una manera muy distinta, porque yo creo que Biden realmente ha hecho un fracaso de su política exterior, donde quiera que se ha metido, Israel incluido. Ahorita este acercamiento que han tenido que hacer Netanyahu y él han sido obligados por las circunstancias, realmente no les quedó de otra. Sí, así es. Se cortó, creo, ¿no? No, yo Gracias. estoy
Y nada más que ya acabé y no quiero tomar más tiempo. Gracias, Muy bien, Philip. muy bien. Gracias. Bueno, tienes muchas felicitaciones por la plática, interesante tema, muy interesante, me encantan sus pláticas, nos dicen en Facebook, nos preguntan que cómo sabes que los túneles llegan hasta el sur. Porque el origen de los túneles era Egipto. Ahí empezó todo. Ah, Que había un contrabando de hace muchas décadas de beduinos de cosas de Egipto hacia la Franja de Gaza. Entonces, sí, definitivamente empiezan en Egipto. ok, pues bueno, pues siguen las felicitaciones, pero bueno, yo creo que nos diste un panorama bastante amplio de cómo van las cosas y esperemos que primero Dios para la próxima plática podamos ya tener avances y novedades a nuestro favor y que ojalá y que todos los rehenes pues regresen a sus casas y que los soldados también lleguen con bien. Déjame ver, tenemos aquí creo que pensar que Trump, dame un segundo, Philip no sé, si creo que volvió a levantar la mano Philip, pero déjame ver aquí hay aquí en el chat. Creo que pensar que Trump va a mejorar la situación es una idea ingenua, nos dice Amelia. Bueno, Pues sí, ya veremos. El tiempo nos dirá qué es lo que va a pasar. Para Pero, Melina más le puedo decir que durante los 4 años que Trump estuvo en el poder no se generó ningún conflicto armado en el planeta y al contrario, podemos decir que bullies del tamaño del de Corea los apaciguó Trump, a gran sorpresa de todos que decían que iba a hacer guerras por todos lados. Ha sucedido al revés. salud. gracias. Pues sí, primero Dios, pues ya veremos qué es lo que Sí, pasa en un un momentito de hablar, futuro por no favor. muy lejano. Y pues Reuben, te damos de verdad en nombre de la Keila, te doy las gracias por estas pláticas tan interesantes. Veamos cuál será el tema de la próxima, ya les avisaremos a todos los que estuvieron con nosotros en nuestras plataformas, tanto de Zoom como de Facebook. Les recuerdo que también va a quedar grabada en YouTube y la pueden volver a ver o avisarle a la gente que no la vio o que quiera verla. Rubén, muchas gracias y pues buenas noches para todos. Que descansen y bueno, muchas gracias, nos dicen igualmente. Muchas Rubén, gracias a todos y hasta la próxima conferencia. Cuídense. primero Dios. Gracias, que descansen todos.